Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buen día. No sé si sean noches, tardes o días allá en el momento que estés viendo este video, pero en el momento que yo te estoy presentando esta información es de noches. Entonces, si me permites, te voy a dar las muy buenas noches. Entonces, como había quedado contigo, Emilio, te voy a explicar en forma muy breve cuál es el funcionamiento de este producto que se maneja aquí en MetLife. Este producto se llama MetaLife y es enfocado principalmente para ahorro en general. Como tú lo quieres enfocar en un ahorro para el retiro, bueno, nos vamos a trabajar un poquito más en forma con respecto a esto. Bien, eh, el producto se llama MetaLife, pero para ello permíteme entonces decirte, primero, cómo funciona en términos generales este producto. Vamos a ver. En este producto, cuando tú lo contratas, tú vas a hacer una aportación o una cantidad de dinero. Esta aportación puede ser anual, semestral, trimestral o mensual, no importa. En el momento que tú haces la aportación, esta aportación puede irse a dos diferentes fondos. ¿Quién decide a qué fondo se van? Tú lo decides y tú también decides qué cantidad se va a qué fondo. Por ejemplo, el primer fondo, que le llamamos fondo básico, este es un fondo que se maneja mediante fondos de inversión, pero manejando de una forma conservadora. Es decir, los rendimientos en este fondo van a ser no muy altos, sí más altos que si tú los dejas en el banco, eso sí es garantizado, van a ser más altos, pero no tan altos. Estamos hablando aproximadamente, en la corrida que te voy a presentar, yo la corrí con el 5.5% de rendimiento anual, que eso es lo que más o menos se está dando. Bueno, vamos a ver más adelante que también en los, en los años que ha estado trabajando este producto, el rendimiento promedio ha sido del 8%. Pero cuando hago cotizaciones o cuando hacemos cotizaciones, siempre lo manejamos en el 5.5% de rendimiento anual. Bien, este es un fondo conservador. Este fondo, al ser conservador, pues te permite manejar entonces o te permite tener una alta probabilidad de que el rendimiento del 5.5, del 6 o del 7%, pues casi o prácticamente es seguro. El siguiente fondo, que es el que llamamos fondo adicional, este es un fondo variable. Y este fondo es un fondo de inversión en donde los expertos de MetLife ya empiezan a manejar el dinero y empiezan a meter ciertas cantidades principalmente a acciones en la Bolsa de Valores de México. Obviamente, entonces es una parte de este capital es de carácter especulativo. Por eso es un poco de mayor riesgo. Sin embargo, a pesar de que tiene un mayor riesgo, se procura tener un rendimiento más alto que en el fondo básico. El rendimiento, como te estaba diciendo, en el fondo básico, cuando cotizamos, es de un promedio del 5.5%, que al ratito tú lo vas a ver en una corrida que te hice especialmente para ti. Y en el fondo adicional, el rendimiento con el cual cotizamos es en promedio más o menos del 12%. Obviamente, la suma de los dos fondos, tanto del fondo básico como del fondo adicional, te genera un fondo total. Ese fondo total es tuyo y ese fondo total tú puedes acceder a él bajo ciertas reglas y bajo ciertas circunstancias. Bien, además, si tú deseas aportar algo adicional o deseas dar un poco más de dinero, que le llamamos un ahorro adicional, este ahorro adicional normalmente podrías tú ponerlo en tu fondo adicional, si así lo prefieres. En el último año nos avisaron como por mediados de julio que ya el asegurado puede decidir si lo agrega a su fondo adicional o lo agrega a su fondo básico. Lo que quiero decirte es que a medida que va pasando el tiempo, si tú deseas tener un ahorro adicional, tú lo puedes ir agregando sin ningún problema. El periodo de protección, porque recuerda que MetLife manejamos seguros, entonces implica que todo esto va englobado o va colgado de un seguro de vida. Este seguro de vida
inicia desde el momento en que contratas el plan de MetLife y termina hasta que tú cumplas los 99 años con 11 meses y 29 días. O sea, un día antes de que cumplas los 100 años. Hasta ese momento se terminaría. Esto no implica que tú tienes que estar pagando todo este tiempo. Tú puedes cancelarlo en cualquier momento o simplemente lo dejas correr, lo dejas continuar y en el momento en que cumplas tú, un día antes de que cumplas los 100 años, y si Dios te va prestado la vida, entonces se te va a regresar todo lo que tú tengas en tus fondos y todo lo que se haya pactado en el contrato. Es decir, es un plan en el cual es una protección vitalicia. Obviamente, como es un seguro, te protege contra fallecimiento y también te protege contra invalidez. La invalidez, recuerda, como en cualquier seguro, está activa hasta que tú cumplas los 60 años. En el momento en que pases de los 60 años, entonces la invalidez deja de funcionar. Bien, ahora sí, vamos a entrar a la corrida para que tú veas más o menos cómo se trabaja. Bien, esta es una corrida que te hice pensando en que cuánto sería lo apropiado para que tú pudieras ahorrar. La verdad no tenía ningún parámetro y el único parámetro que se me ocurrió es lo que tú aportas para el ahorro educativo de tu hijo. Más o menos, si no me recuerdo, son como 1812, 1814, 1820 dólares al año, si no me recuerdo. Voy a ponerlo en 1800 por 19 que está el dólar, más o menos son 34. Entonces yo dije, para hacerlo en términos prácticos, vamos a manejar una cuota de 36,000 dólares anuales. Vamos a iniciar con estos 36,000 dólares anuales. ¿Ok? Bien. La sugerencia es que de estos 36,000 dólares anuales, 2/3 partes vayan a la parte de la prima básica, en esta parte, ¿sale? Es decir, 24,000 pesos, y 1/3 parte de estos 36 se vayan a tu prima adicional. Esa es la sugerencia. ¿De acuerdo? Voy a suponer que tú estás haciendo aportaciones anuales para esta corrida. Esto no implica que no puedas hacer aportación mensual, trimestral o semestral. Puedes hacer aportaciones mensuales sin ningún problema. Obviamente, si tú haces una aportación mensual, pues 2,000 pesos irían a la prima básica y 1,000 pesos irían a la prima adicional mes con mes con mes. Pero en términos prácticos vamos a suponer que tú haces la aportación de 36,000 pesos anuales cada año. Bien. El primer año tú aportarías en la prima básica 24,000. La prima adicional 12. Recuerda que el producto tienes un fondo adicional, que es este, y tienes un fondo básico, que es este. En el fondo básico se van a ir precisamente estos 24,000 pesos. Y en el fondo adicional se van a ir estos 12,000 pesos. Bien, tú has aportado entonces en el primer año 36,000 pesos. De estos 36,000, una parte de lo que tú hayas aportado en tu fondo básico, aquí, una parte lo descuenta MetLife como el costo del seguro y el resto empieza a generar rendimientos. ¿Cuáles rendimientos para esta cotización? Recuerda, para esta cotización manejamos el 5.5% de rendimiento. Que lo estoy trabajando acá, con 5 puntos de rendimiento en el fondo básico. Entonces, de acuerdo a ciertos ya cálculos que manejan los actuarios de ahí de MetLife, el primer año en tu fondo básico ya con rendimientos del 5.5 del rendimiento anual, tú tendrías 19,570 pesos. Tú dirás, oye, si metí 24 y ya tengo 19, ¿cómo es posible? Sí, porque recuerda que MetLife te quita o te cobra lo que es el costo del seguro. Tú, por ese costo de seguro, tienes una suma asegurada de 673,600 pesos. Bien, en tu fondo adicional van a ver los 12,000 pesos que tú aportaste al inicio del primer año a un rendimiento del 12%, entonces tú tendrías, al finalizar el primer año, 13,440 de tu fondo adicional. Si yo sumo estos dos fondos, que es tu dinero, en ese momento tú tienes un fondo total de 33,010 pesos. ¿De acuerdo?
Tienes una suma asegurada de 673.600. Si en este primer año tú llegaras a fallecer, a tus beneficiarios le dan la suma asegurada de 673.600 más el fondo que está, o el fondo total, porque es un dinero tuyo. Esto es muy importante. Entonces, la suma de estos dos se lo entregarían a tus beneficiarios cuando suceda el fallecimiento y siempre y cuando siga vigente el plan. Bien, ¿qué pasa en el segundo año? En el segundo año, con la intención de que, déjame bajar aquí un poquito, con la intención de que no se pierda el poder adquisitivo de tu dinero, entonces este plan lo que hace es que se incrementa un 5% de tu aportación anual, pero solamente el 5% del primer año. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que yo voy a calcular el 5% de 24,000. 24,000 lo multiplico por 0.05 y me da 1,200. Si a estos 1,200 le subo los 24,000 de la anualidad 1, me daría dando 25,200. Estos 25,200 son los 25,200 que tú pondrías en el segundo año. Es decir, hubo un incremento del 5%. Bien. En tu prima adicional no estás forzado a un incremento del 5%, pero para términos prácticos yo lo quise agregar. Es decir, vamos a agregar un 5% de 12,000, que serían 600 pesos, y entonces en tu segundo año tú vas a aportar 12,600 pesos a tu fondo adicional. Bien, en ese momento entonces, cuando se esté terminando el segundo año, al término del segundo año, tú vas a tener en tu fondo básico, recuerda, MetLife carga o te cobra lo que es el seguro del segundo año y al resto le hace un rendimiento del 5% y para ese momento tú tendrás 39,856 pesos en tu fondo básico. En tu fondo adicional vas a tener los 13,440 más los 12,600 que aportas en el segundo año. A finales del segundo año, con el rendimiento del 12%, tendrás un fondo adicional de 29,165. Si yo sumo estos dos fondos, entonces me daría un fondo total de 69,021 pesos. Para el tercer año, ¿qué sucede? Recuerda que en el tercer año en el de 24,000 pesos, si lo multiplico por 0.05, que es el 5%, le estoy subiendo 1,200 de aquí para acá. Ahora, de aquí para acá, vuelvo a sumar otros 1,200 pesos, es decir, es el 5% de la aportación del primer año. Ese 5%, esos 1,200 extras, ahora tú tendrás que aportar para el tercer año 26,400. En tu prima adicional, también otros 600 pesos más, serían 13,200 pesos de aportación para el tercer año. Es decir, en tu fondo básico, tú tendrías, después de que se haya hecho el cargo del costo del seguro y a finales del tercer año, agregando el rendimiento del 5.5, tú tendrías en tu fondo básico casi 62,000 pesos. Y en tu fondo adicional, que eran los 29,000 del segundo año, más los 13,200 del inicio del tercer año, a finales del tercer año tendrás 47,449. Sumando estos dos, tu fondo lleva 109,387. Si en este año llegara a presentarse el fallecimiento, por ejemplo, en cualquier año, recuerda, la suma de estos dos es lo que se le entregaría a tus beneficiarios. Porque tú estás asegurado por esta suma, pero además tienes este fondo que es tuyo. Si tú observas, va sumando, va incrementándose tu suma asegurada. ¿Por qué? Porque tú también estás haciendo una aportación en incremento y entonces también tu suma asegurada se va incrementando. ¿De acuerdo? Esto, vuelvo a repetirte, esto es con la intención de no perder el poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Bien, si así nos vamos con esta misma lógica, para el cuarto año estaríamos hablando que en tu fondo total tendrías tú 154,000, casi 154,500 de pesos. En el quinto año, con la misma lógica, 204.
En el sexto año, 260, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el fondo que se iría incrementando con la misma lógica que iniciamos a la hora de estar explicando los primeros 3 años. Espero que no haya dudas. Y bueno, y si hay dudas, pues si nos vemos, con todo gusto las podré disipar. Bien, supongo que cuando tú me platicaste respecto a un programa de ahorro, tú lo estás enfocado a un ahorro de retiro para ti. Si tú tienes 43 años en este momento y tú te vas a jubilar, por ejemplo, a la edad de 65 años, estamos hablando que hay una distancia de 22 años. Entonces, en 22 años, con la misma lógica y con los mismos incrementos, estaríamos hablando de que tú tendrías un fondo total, si Dios todavía te presta la vida y todavía nos vemos por acá para ese entonces, tendrías un fondo total de más de 2,5 millones de pesos. Para ti, si en ese momento tú decides cancelar el seguro y obtener todo este fondo total, tú lo cancelas y se te da absolutamente todo, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, en cada uno de estos años, tú puedes hacer también retiros, porque este dinero es tuyo, bajo ciertas reglas y ciertas circunstancias, como te lo dije. Tú puedes hacer retiros, pero obviamente al hacer un retiro, pues obviamente todos estos numeritos van a cambiar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, déjame mencionarte los históricos de rendimientos que hemos trabajado aquí en MetLife. En el fondo básico, esta es la columna del fondo básico, desde el 2004 hasta el 2017. Estos han sido los rendimientos que han logrado los expertos de los que manejan los fondos en rendimientos cada año. En el 2004, 9.15, 8.55 del 2005, etcétera, etcétera. En el 2017 fue de 7.38 de rendimiento anual. Es un promedio de 8.07, el promedio general en estos años que ha estado activo este producto. Ahora, tenemos el fondo adicional. En el fondo adicional, el rendimiento es el de esta columna. Si tú observas, hubo años, por ejemplo, en el 2006, que hubo un rendimiento en ese año de más del 50% de rendimiento. Es una locura, ¿eh? Pero también hubo años en donde hubo caídas, y no caídas chiquitas, caídas fuertes. Pero en términos generales, han sido positivos los rendimientos. En el 2017 su rendimiento fue del 25.82%. El promedio es de 16.26%. Es decir, si una persona hubiese iniciado aquí en el 2004 y en el 2017 termina o quiere saber cuánto lleva su fondo, más o menos en promedio su fondo fue creciendo en 16.26% cada año. Fue creciendo su fondo. Bien, ¿qué pasa si yo aquí hago un cambio? Imaginemos que nuestro rendimiento básico en promedio te va a dar, durante el tiempo que tú estés trabajando este fondo, te va a dar el 8%, ¿vale? Considerando más o menos que el promedio de nuestros rendimientos es precisamente 8. Y en el rendimiento del fondo adicional, 16.26, bueno, vamos a ponerle aquí, ¿qué te parece si en lugar de 12 le ponemos 16? Mira cómo se modificaron los datos, ¿vale? De tu fondo total. De tal forma que te acuerdas más o menos cuánto era en el año 22, eran como 2.200.000. Bueno, para el año 22 estaríamos hablando de un total de arriba de 4 millones. Tan solo por haber incrementado 2.5 de rendimiento anual en el básico y en lugar de 12 en el rendimiento adicional, lo aumentamos a 16. Obviamente esto, pues nadie tiene la bola de cristal. Si llegara a venir una crisis muy fuerte, pero extraordinariamente fuerte, como fue la del 2008, ¿te acuerdas que hubo incluso que en Estados Unidos o algunas empresas que tronaron? Bien. Pues entonces, fíjate, en el 2008 hubo aquí una caída del 22,53%. ¿Podría eso suceder en tu fondo adicional? Sí.
¿Qué sucedió en el fondo básico? Incluso estuvo en 8.73. Si tú observas esto, casi, casi es garantizado este 8%. Casi, casi. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, pero también puede ser que en los próximos años, en lugar de 16, a lo mejor en los próximos 10 años el promedio se eleve a 17, a 18. No lo sabemos. Puede ser. ¿De acuerdo? Si el promedio lo manejamos en 16, bueno, tendríamos más o menos 4 millones. Si lo manejamos en 12, estaríamos en 2 millones 200 más o menos. Vamos a, quiero regresarlo solamente para dejarlo nuevamente en 12 y en 5.5. Vamos a ver cómo quedaría para el año 22. Fíjate. El año 22, 2 millones 500. 2 millones y medio. Bien. Esto va a depender de cómo suceda con los fondos. Ahora tú me puedes decir, y puede ser que en algún momento puedas sacar todo, sí, puedes sacarlo. Para que continúe, si tú dices, quiero sacar una cantidad, por ejemplo, en el año 10, en el año 12, quiero sacar una cantidad de mi fondo total, perdón, quiero sacar una cantidad de mi fondo total en el año 12. Lo saco todo, si lo sacas todo, se cancela el plan. Solamente, la única forma para sacar todo es cancelando el plan. Pero puedes sacar hasta el 95% de tu fondo total sin ningún problema y continúa el plan. Esto es muy flexible porque tú puedes continuar, sigas asegurado, porque puede suceder que para ese entonces, no sé, ojalá y no toco madera, tengas alguna enfermedad que ya no te permita ser asegurable, pues mejor no canceles, mejor continúas con tu seguro, pero si sacas todo tu fondo, sacas el 95%, que es prácticamente todo. Ok, otro punto importante. Este plan puede ser deducible de impuestos. Esto es muy importante. Tú puedes, tu prima básica y tu prima adicional lo podemos manejar como una deducibilidad de impuestos. ¿De acuerdo? Tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pros? Bueno, que tú vas a deducir impuestos. Los contras que van a hacer, que esos impuestos que deduciste vas a tenerlos que pagar en algún momento. ¿En qué momento? Cuando te jubiles. En el momento en que te jubiles vas a tener que hacer también los pagos de impuestos. En un solo monto, no. Vas a tener que pagarlos en un periodo de 10 años. Ya te explicaré más o menos cuál es la mecánica y cuál es la ley por la cual nos rigen la forma en cómo se tendría que pagar estos impuestos que tú hiciste diferidos a partir de este año, a partir del primer año. Entonces, esto es una breve explicación de cómo funciona el fondo, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, qué es lo que te puede convenir, qué es lo más atractivo. Yo incluso le he comentado a algunos clientes que si en algún momento ellos consideran que una parte de este fondo lo quieran invertir también, no por parte de MetLife, sino que el mismo cliente lo invierta, por ejemplo, en acciones. Recuerda que yo me he metido mucho en estas cuestiones de las acciones. Y déjame decirte, por ejemplo, aquí, déjame ponerte aquí el Standard & Poor's. Bueno, no sé si has oído, ahorita que abrí esta pestaña, no sé si has oído hablar de las criptomonedas. Fíjate, te voy a poner aquí la gráfica de esta criptomoneda, cómo creció en el 2017 de una manera extraordinariamente y de forma exponencial. Acá como que no me quiere poner aquí la criptomoneda. Ya me está quedando mal aquí. Bueno, es Tesla. No, no me quiere cambiar. Bueno, si no, eso sería materia de otro momentánea. Aquí está. Mira cómo a partir del 2000 he estado estudiando mucho esta parte de criptomoneda, pero todo lo que fueron los meses del 2017, esta criptomoneda estaba más o menos como por marzo, si tú observas aquí esta línea de acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, más o menos, estaba aproximadamente en un periodo de mira, iniciando el 2017. Más o menos estaba como alrededor de los pasaría entre 1,000 y 1,100 dólares por criptomoneda, por cada Bitcoin, así se llama, por cada Bitcoin. Espero que hayas oído un poquito de los Bitcoins. Mira cómo cerró en el 2010, cómo estuvo casi en el cierre del 2018.
como por el 15 de diciembre, llegó a cotizarse, si tú observas el numerito que está acá, llegó a cotizarse en $19,564. O sea, cerca de $20,000. Claro, vuelvo a insistir, nadie tiene la bola de cristal. Porque estos 19,000, mira, $19,500, si tú hubieras invertido $1,000 y los hubieras retirado en diciembre, estaríamos hablando de cerca del 2,000% de rendimiento. Pero mira ahora qué pasó en el 2018, cómo se ha venido abajo todo esto. De casi $20,000 finalizando el 2017, en el 2018, para la fecha de hoy, estamos hablando de que se está cotizando en $7,950. Ya viene un bajón fuerte. Yo estoy analizando todo esto y mi análisis dice que en algún momento va a ser, permíteme escribirlo acá, va a ser algo así. Ese es mi análisis. ¿En qué momento lo va a hacer? No lo sé. No lo sé y no sé si vaya a ser tan profundo. Puede ser que a lo mejor haga así, puede ser, o puede ser incluso que haga así. Muy prolongado. No lo sé. Estoy analizando este tipo de acciones y pero bueno, es ahorita lo de moda, las criptomonedas, y estoy invirtiendo en ellas. En algún momento yo a mis clientes con todo gusto y sin ningún compromiso les puedo asesorar de qué es lo que hago para que si ustedes lo consideran como clientes, ustedes de su fondo de aquí, quizás una pequeña parte lo sacan y lo meten en instrumentos como estos. Son muy volátiles. ¿Puedes perder tu inversión completamente? Sí, sí puedes perderla todo. Pero también puedes ganar rendimientos del 100, 200, 300, ya ves, en un año hasta del 2,000%. Es cuestión de hacer ciertos análisis. Entonces, la sugerencia es que aquí inviertas en este tipo de instrumentos lo que estés dispuesto a perder. Todo este tipo de cosas me gustaría a lo mejor platicarlas un poquito más a fondo si tú tienes interés. Esto fue un breve video para que tú identifiques cómo trabaja el producto que yo comercializo con MetLife, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, cómo están los rendimientos. Y si esto te interesa y quieres que profundicemos más en el tema, con todo gusto y en el momento en que tú me digas, podemos platicar y profundizar en todos estos aspectos. Bien, hasta aquí el video. Espero que no haya sido tan largo. Te dejo para que puedas hacer tus actividades y seguimos en contacto. Cualquier duda, estoy para servirte. Saludos.